Muy buenos días, muchachos, una vez más. Listo para empezar la sesión, me imagino, del día de hoy. Y en este caso, viendo el tema de ángulos diedros, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ya habíamos visto el ángulo entre rectas cruzadas. Y antes de eso, en la geometría plana, habíamos visto el ángulo entre dos rayos, que es prácticamente el ángulo que nosotros conocemos tradicionalmente, ¿no? Luego hemos visto una forma de calcular el ángulo entre dos rectas cruzadas, a pesar de que tal vez no tengan puntos en común, o tal vez no se pueda visualizar. En esta ocasión vamos a hablar del ángulo diedro, que sería formado por regiones o superficies planas, ¿sí? A eso, muchachos, lo vamos a tener que definir previamente para luego extenderlo seguramente a los demás casos con los cuales vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es un ángulo diedro? Muchachos, se puede decir en primer lugar ángulo diedro, o si quieres puedes decir simplemente diedro. Está lo mismo, ¿ok? Un ángulo diedro entonces sería la unión entre dos semiplanos no coplanares y la recta que los determina. Para eso tengo que recordar el concepto de semiplano. Veamos, la primera clase que tuvimos de geometría dijimos lo siguiente: si una recta está contenida en un plano, esa recta genera una partición, ¿cierto? ¿De cuántos elementos? 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos de la partición? La recta y lo que está a la izquierda y derecha, que se llaman semiplanos. Y eso originó también un postulado, que se llama el postulado de la separación. Postulado de la separación de puntos de un plano. Ese postulado dice que una recta separa los puntos de un plano en dos conjuntos disjuntos, que están por acá y nuevamente por allá, denominados semiplanos. Ahí nació prácticamente la idea del concepto de semiplano. Este es un semiplano y este es otro semiplano. Al decir, según la partición, disjuntos, y según la separación también disjuntos, eso quiere decir que H1 y H2 no tienen puntos en común. Es más, dentro de la partición también hablamos que la recta no tiene nada que ver, no tiene ningún punto en común entre H1 y H2. Los tres conjuntos son disjuntos. Correcto, entonces bajo esa idea, muchachos, es que vamos a generar el ángulo diedro. Según la definición, es la unión de dos semiplanos no coplanarios, o sea, no pertenecen al mismo plano. Y la recta que lo determina. Esta recta es la que está determinando este semiplano. Y esa misma recta está determinando este otro semiplano. Ambos semiplanos se pueden observar que son no coplanares, por lo tanto, la unión, así como estás viendo en esta imagen, sería la de un ángulo diedro. Esta es la representación que tendríamos para el ángulo diedro. Entiéndase que como estamos hablando de objetos que son infinitos, evidentemente hacia la derecha va a extenderse infinitamente. Y hacia arriba también va a suceder exactamente lo mismo. En el caso de lo que estamos viendo también por abajo no va a pasar nada. Recuerda, estamos trabajando con semiplanos. El semiplano acaba en esta línea y no hay más. Después de eso ya no hay más. Pero evidentemente cuando hablemos de los otros conceptos, sí, seguramente tendríamos que hacer una extensión. O tal vez vamos a tomar partes de esos elementos. Entonces, muchachos, recordando que esos son los elementos, que esas son las características que tendría el ángulo diedro para ser generado, recuerda, es la unión de dos semiplanos no coplanares y la recta que los determina. Vamos a denominar a esta recta con un nombre muy especial. ¿Saben cómo se llama esa recta de ahora en adelante? Creo que ya utilizamos un nombre en alguna ocasión. Vamos a colocar por acá el término elementos. ¿Ya? Elementos. El elemento imprescindible para este caso será esta recta que de ahora en adelante le vamos a denominar arista. ¿De acuerdo? La arista será esa recta AB. Muchachos, esto por favor para las preguntas que más adelante vayan a salir de manera teórica. La arista de un ángulo diedro es una recta. No es un segmento, no es un rayo. ¿Me dejo entender? La arista de un ángulo diedro es una recta. Hay que saber identificar quién es esa recta. Como ustedes pueden notar, es la parte común, si se quiere decir, ¿no? A la región o toda la superficie que se estaría extendiendo aquí en forma horizontal y en forma inclinada. ¿Ya? La parte común. Muy bien, y si esa es la arista, muchachos, ahora vamos a ver los otros elementos, las llamadas caras. ¿Qué cosas son las caras de un ángulo diedro? Aquí, muchachos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando se habla de las caras de un ángulo diedro. Muchos dicen, este es este semiplano, la cara es este semiplano. Y eso es completamente falso. No lo es. Y así lo están diciendo también en redes sociales, los profesores que lanzan sus videos, ¿no? Tratando de complementar seguramente lo que ustedes van viendo. Entonces, ¿qué cosa es una cara? Para entender cuál es el concepto de una cara, tenemos que remontarnos nuevamente a los ángulos.
Muchachos, un ángulo, el típico que hemos estudiado antiguamente, es esta figurita. ¿Alguien recuerda la definición del ángulo? Es la unión de dos rayos no colineales, que tienen ¿qué cosa en común? El mismo origen, dos rayos. ¿Sí? ¿Qué cosa es un rayo? Un rayo se determina así, ¿no? Tenemos una recta por acá, ubicamos un punto cualquiera y eliminamos toda esta parte izquierda a partir de ese punto. Lo que queda es un rayo. ¿De acuerdo? Pero esto tiene nombre propio, se llama rayo. ¿Sí? Y este rayo considera este punto. Si lo quiero definir de otra manera, lo haría así. En lugar de utilizar un rayo, utilizaría una semirrecta. ¿Qué le falta a esa semirrecta para considerarse rayo? Le falta el punto. Si le pongo nuevamente el punto, ya es un rayo. ¿Estamos de acuerdo? Bajo esa idea podemos entender la forma de definir esto a partir de semirrectas. Miren, esa figura, así como la he dibujado, ¿es un ángulo? No. ¿Qué cosa le falta? Le falta el punto. Si queremos definir de una manera distinta el ángulo, sería la unión de dos semirrectas. ¿Me dejo entender? Y lo que falta, ¿qué cosa falta? Falta el punto. Y el punto que los determina. Recuerda, para determinar una semirrecta, nuevamente hago lo mismo. Tomo en la recta un punto, ¿de acuerdo? Lo que está desde ese punto hacia ese lado se llama rayo. Pero lo que está desde ese punto al costado, eso se llama semirrecta, ¿cierto? Porque no consideramos en ese caso ese punto. Entonces, esa es la nueva característica que tendríamos para entender la definición del ángulo diedro, o el nombre, y también de la cara. Esto lo estamos queriendo hablar de la cara. Entonces, este es un rayo, pero se puede decir que también es una semirrecta más este punto. Este es otro rayo, pero también se puede decir la semirrecta más este punto. Lamentablemente, en las definiciones que vamos a trabajar para los semiplanos, no existe un término que haga referencia al semiplano y a la recta que los determina. Juntos es una figura geométrica, pero no tiene nombre. ¿O sí? No. Cuando se forma entonces el ángulo diedro, ese semiplano y esta línea son las que van a determinar la cara. Entonces, ¿qué cosa es una cara del ángulo diedro? Es la unión entre esa arista, ¿de acuerdo? La arista, ¿y quién? El semiplano que estamos viendo por acá. Así, muchachos, sería la cara de uno de los ángulos diedros. Y así vamos a ver también la otra cara. El ángulo diedro, la cara del ángulo diedro es la unión entre la arista y el semiplano. La otra cara también sería la unión entre la arista y este semiplano. ¿Ok? Eso lo vamos a colocar de esta manera. La arista y el semiplano. Lo coloco primero la arista porque a veces, ¿no?, en las definiciones que van a encontrar, incluso en los libros, no sé si alguien tiene un libro de geometría que no sea CPRUNI, van a ver que lo dicen distinto. Simplemente mencionan como cara a los semiplanos. Pero no, eso sería como mencionar al lado del ángulo a la semirrecta. La semirrecta no es el lado, es el rayo completito, ¿sí o no? Sería lo mismo, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Entonces, ahora que ya sabemos qué cosa es una cara y qué cosas son las aristas, jóvenes, al tratarse de un ángulo, este debe tener medida seguramente, ¿cierto? Debe tener una medida. Pero para saber la medida de ese ángulo, antes de eso debo saber cuál es la notación de un ángulo diedro. Vamos a especificarlo por acá. Notación. Más arribita mejor. ¿Cómo se denota a un ángulo diedro? Para eso, muchachos, se emplean las letras correspondientes a los semiplanos y la arista y se hace esta representación. Por acá lo voy a colocar. P-AB-Q. Esta es la representación del ángulo diedro. Y es exactamente la misma forma de representar un ángulo. Mira otra vez más. Ahora voy a colocarle A por acá, voy a colocarle B por acá y voy a colocarle C por allá. ¿Cómo se denota este ángulo? Se antepone este simbolito, algunos le ponen la curvita, y se coloca las letras en una forma ordenada, ¿sí o no? Donde la letra del medio corresponde al vértice y las otras dos, bueno, esas pueden aparecer en orden distinto. ¿Sí? Entonces te das cuenta que al medio va el vértice. ¿Quién hace las veces de vértice en el ángulo diedro? La arista, ¿cierto? La arista. Eso tiene que ir al medio. Y los demás serían lo que hace referencia a los semiplanos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Eso solamente para entender la notación.
pero de seguro van a necesitar una explicación un poco mayor cuando ya tengamos que enfrentar a los ejercicios. Ahora, si es un ángulo, debe tener una medida. ¿Cómo se mide este ángulo? ¿No? Para hallar la medida del ángulo diedro, tengo que saber la medida de su ángulo plano o rectilíneo. ¿Y quién es el ángulo plano o rectilíneo de este diedro? Es el ángulo formado por dos rayos contenidos en cada cara, así como estás viendo en esta imagen, dos rayos contenidos en cada cara y que sean inmediatamente perpendiculares a la arista, así como estás viendo ahorita mismo. Eso. ¿Sí? Es importante saber recrear esto porque de esto va a depender la medida del ángulo diedro. ¿Sí? Por lo tanto, muchachos, si acá le colocamos, por ejemplo, el valor de teta, esa es la medida de este ángulo, pero también es la medida de nuestro ángulo diedro. En algunos casos lo vamos a encontrar de manera directa. En otros casos tendrá que hacerse algunas operaciones. ¿Ok? Entonces, muchachos, este ángulo, que ahora voy a darle las letras M o N, ¿cómo se llamó ese ángulo? ¿Quién es este ángulo? Ese es el ángulo plano. Ángulo plano. También conocido como ángulo rectilíneo. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, la medida, vamos a decir por acá, del diedro P, AB y Q será exactamente igual a la medida de su ángulo plano o rectilíneo M o N. En otras palabras, teta es su medida. ¿Ok? Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué se le llama ángulo plano? Miren, estas dos líneas son líneas secantes, dos rayos secantes. Si fueran rectas, serían rectas secantes. ¿Qué hacen dos rectas secantes? Primera clase de geometría del espacio. Determinan un plano. Efectivamente, van a determinar un plano. Aquí está ese planito. Por eso se le denomina ángulo plano. Ahora, un detallito con respecto a este ángulo plano. Mira, ya lo estás observando. ¿Ok? Quiero que veas esta arista y lo veas con respecto a esa cara, a ese plano, al ángulo plano. La arista es perpendicular a este segmento o rayo de ese plano rojo, si se quiere decir. La misma arista es perpendicular a este otro rayo. Ah, ya. Entonces esa línea tiene que ser perpendicular a todo ese plano que se vaya a determinar. ¿Ok? Y de eso podemos sacar otras conclusiones más. Correcto. Por eso se le llama ángulo plano. De ahí seguramente podemos extraer algunos teoremas, ¿no? Algunas propiedades, algo que seguro vamos a trabajar en los ejercicios. Muy bien. Ahora, complementándolo con otras cosas más, muchachos, al ver esta medida, también nosotros nos preguntaríamos, profesor, ¿y esta medida puede tomar cualquier valor? Pues obviamente que sí, ¿no? Puede tomar cualquier valor. Pero recordando los ángulos eran agudos, rectos y obtusos, ¿recuerdan? Los diedros, al tratarse de ángulos, también pueden ser lo mismo. Ángulo diedro agudo, ángulo diedro recto, ángulo diedro obtuso. Y cumple exactamente las mismas especificaciones que los ángulos tradicionales. Por ejemplo, ¿cuándo diríamos que este ángulo es agudo? Cuando teta sea menor que 90. ¿Cuándo sería el ángulo diedro obtuso? Cuando el valor de teta sea mayor que 90, ¿verdad? ¿Y cuándo diríamos que el ángulo diedro es recto? Cuando teta sea 90 grados. Ángulo diedro recto. O simplemente diedro recto. Ese es un concepto que vamos a ver varias veces en los problemas que vamos a trabajar. Entonces, un diedro es recto cuando teta es 90 grados. ¿Ok? Ahora, ese concepto también se lleva a lo que vamos a ver en esta otra parte. Planos perpendiculares. ¿Qué cosas son los planos perpendiculares? Son justamente los que tienen un diedro recto. ¿Y cuando un diedro es recto dijimos? Cuando su ángulo plano también es recto. ¿Sí? Mira, estoy trazando así su ángulo plano. Ya está. Entonces, si este ángulo plano es igual a 90 grados, eso quiere decir entonces que ese par de planos que estamos observando, este plano P y este plano Q, serían en este instante planos perpendiculares. ¿Se entiende? Un ejemplito de los planos perpendiculares rápidamente sería pared y piso, ¿no? O pared y techo, o dos paredes adyacentes. ¿Sí? Entonces, jóvenes, tenemos una idea de lo que significan nuestros planos perpendiculares. Esto nos lo van a mencionar un montón de veces en los ejercicios. Hay que recordarlo nada más.
Y ahora que sé qué cosas son los planos perpendiculares, puedo trabajar con un teorema. ¿Qué dice este teorema? Atención por favor a este teorema porque también va a tener mucha utilidad en los ejercicios posteriores. Si yo tengo dos planos perpendiculares, vamos a indicarlo por acá, el plano P y el plano Q, y decimos sean P y Q perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiera trazar por un punto de este semiplano, vamos a llamarle un punto M, por ejemplo. Cuando quiera trazar por este punto M una perpendicular al otro plano o al semiplano en cuestión, entonces bastará solamente que yo deba trazar una perpendicular a la arista. Repito, por si no me has entendido. Si yo quiero trazar por este punto una perpendicular a ese plano, solamente debo trazar la perpendicular a esta arista. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos a llamar a este puntito el punto N. Y esta va a ser nuestra arista AB. Vamos a decir lo siguiente. Si MN es perpendicular a AB, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si me alcanza el espacio por acá, entonces esa misma línea MN tendrá que ser perpendicular al plano Q. Ese es el teorema. Correcto. Demostrar esto es sumamente sencillo. Vamos a hacerlo en este pequeño espacio que tenemos, ¿ya? Acá. Aquí están los planos perpendiculares. Aquí tenemos la línea que he trazado directamente perpendicular a la arista. Quiero saber por qué esta línea tiene que ser perpendicular a este plano. Recuerda, si estamos hablando de que los planos son perpendiculares, debe cumplirse esto. ¿Ya? Tiene que cumplirse eso. Entonces, si esta línea es perpendicular a la arista, eso no me dice mucho, pero pensemos de la siguiente manera. Muchachos, este es un punto, un solo punto, y por ese punto creo yo que, según un postulado, podríamos trazar muchas líneas, infinitas líneas, ¿verdad? Escojamos aquella línea que sea perpendicular a esta arista. Nos quedamos con ella. Ahí está. Listo. Habrás notado que lo que se ha formado es el ángulo plano. Y como los planos previamente están indicados como planos perpendiculares, ese ángulo plano tiene que medir 90 grados. Ya, eso es entendible. ¿Y ahora qué? Queremos entender por qué esta línea es perpendicular a este plano, ¿cierto? ¿Se nota ahora por qué es perpendicular? Mira, esta línea es perpendicular a la arista y también es perpendicular a una línea contenida en este plano. Eso la convierte automáticamente en una línea perpendicular a este plano. ¿Correcto? De ahora en adelante simplemente tienes que hacer eso. ¿Ok? Eso también ustedes lo pueden recrear físicamente, ¿cierto? Alguna vez seguramente ustedes han tenido que hacer cola para un banco, o has tenido que hacer cola para ir a un concierto, o has tenido que hacer cola, no sé, como en mis tiempos para comprar pan, ¿no? Sea como sea, muchachos, alguna vez seguramente tú te has apoyado en una pared. ¿Lo has hecho? Cuando tú te apoyas en una pared no te apoyas así, inclinado, ¿no? Porque te vas a ir a un costado. Tú te apoyas verticalmente y luego te echas a la pared, ¿sí? Entonces, en este caso, si tú eres como yo, Plaquito, yo sería más o menos perpendicular ¿a quién? Al zócalo, ¿verdad? ¿Se me nota que soy perpendicular al zócalo ahorita? Imagíname una línea, ¿ya? Imagíname una recta. No soy flaco, más o menos puedes hacer esa idea. Entonces yo sería una línea perpendicular al zócalo, ¿sí? Si quitan la pared, ¿voy a permanecer perpendicular al zócalo? Sí, creo que sí, ¿no es cierto? Mantengo el equilibrio nada más. ¿Cómo soy yo en esta posición con respecto al piso? Perpendicular. Eso es lo que quiere requerir justamente eso. Yo representaría esa línea que está contenida en la pared y perpendicular a la arista. ¿De acuerdo? Entonces, también sería perpendicular al piso. O sea, la próxima vez que te pongan contra una pared, así, ya sabes más o menos cómo estás con respecto al piso. Obviamente va a depender de que el piso sea perpendicular a la pared, ¿sí? Para que tengas en cuenta ese detalle. ¿Está claro eso, muchachos? Ahora, pero esto es con respecto a este punto y este plano. Y alguien puede decir, profesor, ¿y si hubieran colocado el punto por acá, un punto E, por ejemplo? Aquí. Ahí está el punto E. ¿Cómo habría sido si yo por este punto quisiese trazarle la perpendicular a P?
hacemos exactamente lo mismo. Si para encontrar la perpendicular desde este punto al plano Q le tracé la perpendicular a la arista, entonces desde el punto E le trazaré una perpendicular a la arista nuevamente si quiero que aparezca la perpendicular al plano P. Así, nada más. Este puntito que sea el punto F, y entonces así con esas condiciones, esa línea EF, ahora diremos que será perpendicular al plano P. ¿Se ha entendido, muchachos? Así también en forma horizontal puedes recrear exactamente lo mismo. ¿Listo? Vamos ahora al siguiente teorema. Acá está. Acá tenemos una recta, perdón, esta recta y tenemos este plano. ¿Ok? Vamos a decir la recta L y el plano. Para este caso voy a dar la siguiente condición. Que la recta L sea necesariamente perpendicular a ese plano. Esa es mi condicional. ¿Ok? Si tengo esas condiciones, muchachos, ahora vamos a analizar el siguiente caso. Muchachos, por una recta cualquiera, ¿cuántos planos se pueden trazar? Infinitos, muy bien. Escojamos uno. Uno de esos planos podría ser escogido así. ¿Ya ve? Esa va a ser la intersección. Ok, aquí está, mira, ¿ve? Aquí tienes a un plano. Este plano está conteniendo a esa recta. ¿Ok? Entonces vamos a decir eso como esta condición. Si este plano Q contiene a la recta L, o L está contenido en el plano Q previa a esta condición, entonces ese plano Q tendrá que ser necesariamente perpendicular al plano P. ¿Sí? Dime si lo entiendes. Tengo una recta perpendicular a un plano. Cualquier plano que yo trace y que contenga esta recta será un plano perpendicular a este otro. Eso, muchachos, es un teorema que para poder entenderlo tienes que experimentarlo. ¿Sí? Ya, mírame, lo voy a hacer en este momento físicamente. Y ustedes ya lo han hecho. Lo han hecho en la mañana, lo han hecho hace un ratito, lo han hecho seguramente ayer, anteayer, todos los días lo haces. Y lo vas a hacer mañana, pasado, toda la vez. ¿Ok? A cada rato lo haces. Yo lo voy a hacer en este momento, por favor, sígueme. Mírame atentamente, ¿ya? Lo voy a hacer en tu cara. ¿Viste qué cosa hice? Aparte de irme, abrí la puerta. Ya, no has entendido entonces lo que quise hacer. Bueno, sí abrí la puerta, evidentemente. Lo que quería mostrarte es el teorema. ¿No has visto el teorema? ¿No? ¿Otra vez? Me voy entonces. Ya, listo. ¿Ves el teorema? Ya, tal vez no veas el teorema, pero vamos a analizar este caso. Recuerda, el teorema dice, si yo tengo una recta que es perpendicular a un plano, cualquier recta que contenga esa cualquier plano que contenga esa recta también es perpendicular con ese plano. Observa, esta recta o este marco de la puerta, ¿cómo es con respecto al piso? Perpendicular. Mira la puerta. Concéntrate en la puerta. ¿Cómo es la puerta? ¿Qué está haciéndole la puerta a esta recta? La contiene, ¿verdad? Esta es una recta que pasa por esa... Perdón, este es un plano que pasa por esa recta. Por lo tanto, este plano y el otro, ¿cómo son? Perpendiculares. Cuando yo abrí la puerta, volví a aplicar ese efecto. Si pongo esa puerta en esa posición, este plano de la puerta sigue conteniendo a esta línea. ¿Sí o no? La línea sigue siendo perpendicular al plano del piso. Por lo tanto, este plano se nota claramente que sigue siendo perpendicular al piso, ¿verdad? Se cumple lo que dice el teorema. Y eso será incluso cuando yo abra la puerta un poquito más. No importa qué tanto abra la puerta, incluso puedo abrirlo hasta llegar a los 180 grados. Note usted que en todo momento la puerta es perpendicular al piso. ¿Se ha notado eso? Ya, ahora vamos a demostrarlo. Entonces, la próxima vez que abras una puerta, acá lo va a experimentar, por ejemplo. La próxima vez que abras una puerta,
lo que estás haciendo es la aplicación de este teorema. La puerta en todo momento está siendo perpendicular a este plano. ¿Se entiende? Pero ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta que ahora tenemos. ¿Por qué este plano es perpendicular a este otro con las condiciones anteriores? La respuesta es bastante similar a la demostración anterior. Miren, si esta línea es perpendicular a este plano, entonces aquí se forma el ángulo recto, ¿cierto? Ahora, por este punto tú podrías trazar infinitas líneas. ¿De acuerdo? Y esta recta será perpendicular a todas ellas, ya que es perpendicular a este plano. Pero, de todas estas líneas me voy a quedar con la que sea perpendicular a esta que representa a la arista. O sea, con esta línea. Ahí está. Justamente esa. ¿Por qué busco esa? Porque quiero recrear el ángulo plano rectilíneo. Ya está recreado. ¿Sí? A continuación, entonces, lo que tendré que hacer es averiguar cuánto mide. Si esa medida es igual a 90, entonces los planos son perpendiculares. ¿Sí? Como lo sugiere justamente este teorema. Y eso es evidente, ¿no? Porque tú sabes que esta recta tiene esta condición, o sea, es perpendicular a este plano, por lo tanto también será perpendicular con esta otra. Eso automáticamente, mire lo que ha hecho. Ha generado un ángulo diedro recto. Lo que significa que, en efecto, esos planos son perpendiculares. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Esto también va a ser importante para los problemas que vamos a resolver de ahora en adelante. ¿Listo? Ahora que tienes esas condiciones, muchachos, hay un caso bastante raro que lo vas a encontrar también en algunos problemas. Vamos a ver de qué se trata. Acá nuevamente tenemos dos planos perpendiculares. Vamos a llamarle plano P, plano Q. ¿Ok? Vamos a ver esta condición. Sea el plano P perpendicular al plano Q. Listo. Tú puedes, ¿ya?, si deseas, trazar un rayo que sea perpendicular a la arista. ¿Ok? Y puedes trazar por este punto otro rayo. Mira, este rayo no es perpendicular a la arista. Se ha inclinado un poco, ¿no? O al menos tiene ese aspecto. Está inclinado. Pero a pesar de eso, jóvenes, el ángulo que estamos viendo por acá se puede conocer. Y esta línea puede inclinarse más abajo todavía. O puede estar para este lado. Y el valor siempre va a ser único. ¿Cuánto es ese valor? 90, dice por allá. ¿Por qué será 90? Recordemos este teorema. ¿Qué dice el teorema? Si yo le trazo una perpendicular a la arista, esa es perpendicular al plano. Acá tienes una perpendicular a la arista. Por lo tanto, esa línea ya es perpendicular a este plano. ¿Cierto? Y esta, sí. Esta en esta otra. Sí, está contenido. ¿Ya? Repito. Esta línea es perpendicular a la arista. Según este teorema, líneas así tendrán que ser perpendiculares a este plano. Ah, ya. Entonces esta línea es perpendicular a este plano. Y por la definición, toda recta que es perpendicular a un plano también es perpendicular a todas las rectas contenidas en ese plano, incluyendo esta línea, y por lo tanto, mira, ¿ve? El ángulo que se ha formado sería 90 grados. Ahora hay que hacerse una pregunta. ¿Y este sería nuestro ángulo plano o rectilíneo? No. ¿Por qué no? Porque para hacer un ángulo plano o rectilíneo tiene que ser perpendiculares a la arista. Las dos tienen que ser perpendiculares a la arista. Esta sí cumple, pero esta no lo sé. Está aparentemente inclinada. Pero no ha importado porque el ángulo sigue siendo el mismo, sigue siendo 90. ¿Ok? Entonces ustedes van a encontrar este caso, ¿sabes cuándo? Mira, te van a decir, tienes un cuadrado y tienes un triángulo equilátero contenidos en planos perpendiculares. ¿Cuántos problemas de estos habrán visto seguramente ustedes, no? Un montón de lecturas tienen eso. Entonces, si los planos son perpendiculares, recuerda que esta línea ya forma 90 grados con la arista. ¿Sí o no? Ah, ya, entonces basado en esto, inmediatamente puedo decir, ah, ya, acá también se forma 90. ¿Ya le vas agarrando? ¿Sí? Lo mismo pasa por allá. Esta línea, este lado, es perpendicular a la arista.
allá, entonces tendría que ser perpendicular también de esa forma. ¿Sí? Y eso es básicamente porque sabemos que estas líneas ya son perpendiculares a este plano. Estoy utilizando el teorema. Y eso me lleva a la conclusión de que también deben ser perpendiculares con esta línea y con esta otra línea. Pero cuidado, ese no es el ángulo diedro. Eso no representa la medida del diedro. ¿Sí? Muchos se aventuran a colocar, ¿no?, dos objetos como este e inmediatamente piensan que el ángulo diedro está por allá. Ahí no está el ángulo diedro. ¿Dónde está? ¿Dónde está la medida del ángulo diedro, para ser más precisos? Tendría que trazar la alturita por acá en ese triángulo equilátero, ¿cierto? Y luego desde ese punto tendría que trazar una perpendicular en el cuadrado. Recién así, muchachos, estaremos encontrando la medida del diedro. ¿Ok? Luego estaremos estableciendo algunos criterios para poder encontrar dichas medidas. Ya está, hasta ahí, muchachos. Entonces aquí vamos a escribir esto como una observación. Voy a colocarle M, por acá O y por acá N. ¿De acuerdo? OM está contenido en el semiplano P. ON está contenido en el semiplano Q, ¿no? En la cara, como se está indicando. Además, ON, el rayo ON es perpendicular a la arista AB. De esa forma, entonces, la medida del ángulo MON sería igual a 90. ¿Ya? Basado en todo lo que hemos aprendido, todo se conjuga de esa forma. Muy bien, ahora que tenemos esto, muchachos, vamos a algunas preguntas rápidamente para poder entender este tema. ¿Ya? Algunos ejercicios. Un gran ayudante para los ejercicios que vamos a trabajar siempre, el cubo, ¿no? Tanto para la parte teórica como para la parte práctica. En este cubo, muchachos, se les pide que calculen el ángulo o la medida del ángulo diedro que determinan el plano que contiene a este triángulo, ¿sí? Y el plano que contiene al cuadrado que está abajo, ¿sí? Calcula la medida del diedro entre este plano que contiene al triángulo y el plano que contiene al cuadrado, ese que está abajo. ¿Sí? Esa es la pregunta. Tips para poder resolver problemas de este tipo. Lo primero que tiene que hacer es identificar la arista. ¿Cuál es la arista? Entre ese plano y este cuadrado, ¿cuál sería la arista? Sería EG. Segundo, debo ubicar perpendiculares. Perpendiculares a esa arista. ¿Sí? Perpendiculares a esa arista. Para generar esas perpendiculares, muchachos, una herramienta que va a ser el as bajo tu manga será el teorema más importante de la geometría del espacio. ¿Cuál es ese teorema? El de las tres perpendiculares. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Identificar la arista. Y a esa le vas a buscar sus tres perpendiculares. ¿Ok? ¿Ya tienes la primera? ¿Quién será? FB, ¿cierto? Esa viene a ser la primera perpendicular. ¿Quién sería la segunda? La segunda sería FH. ¿Por qué me dices que FH es la segunda? Porque acá tenemos un cuadrado, ¿no? Y estas líneas serían diagonales. Ah, ya. Las diagonales de un cuadrado son perpendiculares, efectivamente. Tenemos entonces a la primera. Ahora tenemos a la segunda y debemos generar la tercera. La tercera pues, sería desde este punto hasta este punto. Ahí está. Listo. Este es el proceso que tienes que seguir. Entonces, el teorema de las tres perpendiculares se enlaza con el tema que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Para generarnos este angulito cuyo valor queremos conocer. Ya está, ya te ayudé en esa parte. Dime tú ahora cuál sería su respuesta. Ah, ya, ahí te lo voy a explicar, ya. Un ratito, espérame. Pero sí has entendido que este es el ángulo, ¿no? Esa es la medida. Ya, cuando ya está así, ya es fácil. ¿Cuánto sale X? Miren, ustedes pueden hacer esto. Como este es el punto de intersección de las diagonales, si esto mide A, ¿cierto? Esto me diría 2A.
la arista del cubo estaría... Perdón, que estoy hablando. A por la raíz cuadrada de 2, disculpa. ¿Cierto? La arista me diría A por la raíz cuadrada de 2. Esta es otra arista que debería tener la misma longitud. Y entonces dices, A raíz de 2, A. Ángulo recto. Quiero calcular X. ¿Qué vas a decir? Tangente de X, ¿no? ¿Tangente de X a qué es igual? Raíz 2 en A raíz 2 entre A me va a quedar raíz cuadrada de 2. ¿Cuál sería el valor de X? Arco tangente, ¿no? X sería arco tangente de la raíz cuadrada de 2. Ya eso llevarlo a la calculadora si quieres saber su valor exacto. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Vamos a otra pregunta más. Pero ahora sí una pregunta de práctica calificada y de examen de admisión. ¿Ya? Por favor, rapidito, ¿me registran esto? En la pregunta del examen de admisión vino para aplicar el teorema de las tres perpendiculares de una manera, digamos, distinta a la que hemos visto originalmente. Tienes que ver una forma desordenada del teorema de las tres perpendiculares. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Mira, normalmente hemos dicho que si queríamos trazar o ubicar el teorema de las tres perpendiculares, identificábamos la recta a la cual íbamos a hacer esa aplicación. Para esta recta, típicamente, esta sería su primera perpendicular, ¿cierto? La primera. Ahí está. La segunda aparece desde este punto perpendicular directamente a esta recta y la tercera se hacía la conexión. La forma nueva o extraña de cómo ustedes pueden aplicar el teorema de las tres perpendiculares es siguiendo este orden también. Va a aparecer la primera e inmediatamente puede aparecer la tercera. Así. Pero tú sabes que para que aparezca la tercera tendría que haber una segunda. Esa segunda es esta acá. ¿Se entiende? Ahora he cambiado el orden. Primera, tercera y luego la segunda. Puedo utilizar ese orden o también primera, segunda, tercera, como tú quieras en realidad. ¿Ok? De esa manera se puede trabajar con el teorema de las tres. ¿Me entiendes esa parte? ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer también es aplicar el teorema de las tres perpendiculares en distintas perspectivas. Esta es la perspectiva en la cual yo te enseñé. ¿Cómo sería una perspectiva distinta? Mira, te podrían cambiar el orden incluso hasta del plano. En ese plano colocamos esta recta. Y a esta recta le vamos a aplicar sus tres perpendiculares. Evidentemente la primera perpendicular sería esta, ¿verdad? La segunda perpendicular sería una línea como esta. Ahí está. Y entonces dices, la tercera perpendicular sería la conexión entre este punto de intersección y un punto cualquiera de la primera recta. Esa tiene que ser una perpendicular, por lo tanto acá sería 90. Bueno, es haber volteado la página nada más, ¿no? Y aparece exactamente lo mismo. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema sería si nosotros, por ejemplo, cambiamos la posición del plano. A un plano vertical. ¿Cambiaría algo? Solo esa posición. El resto va a seguir siendo lo mismo. Mira, acá tenemos la recta ahora. Vamos a aplicarle el teorema de las tres perpendiculares para esta recta. ¿Quién debería ser su primera? Así. ¿Cierto? Por la posición en la cual se encuentra el plano, la recta ahora tiene que aparecer así. ¿Quién sería la segunda? Desde este punto le traza directamente la perpendicular hacia la recta, directamente. ¿Ok? Aquí está. Y ahora la tercera. La tercera conectaría este punto con otro punto de esta recta. ¿Sí? Algo así. ¿Ya está? Y si esa va a ser la tercera perpendicular, entonces el ángulo de 90 grados aparece por acá. Que es casi lo mismo que haber girado lo anterior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Y ahora, ¿qué pasaría si te hago una reorientación más compleja? ¿Cómo podría ser? Para un plano en esta disposición. Para una recta que vas a ver en esa posición.
¿Cómo aplicarías el teorema de las tres? La idea siempre es la misma. Perpendicular al plano, perpendicular a la recta, y ahora conectamos este punto con cualquier punto de la primera y ahí estaría la tercera perpendicular. Dime, ¿te es comprensible esto? Tienes que aprender a jugar en esas distintas perspectivas, ¿sí? Haga la prueba, dibuje cualquier, ¿no?, posición de un plano y empiece a girar nada más. Correcto, hasta que te familiarices y domines este teorema. Por eso te he dicho, es el teorema más importante, debes dominarlo. ¿Ok? Ya, ¿cómo fue el problema del examen de admisión a la uni? Te daban un diedro y te decían un punto ubicado en el interior del diedro dista de esta cara, de esa cara y de esta arista los valores de 4, 4 raíz cuadrada de 2 y 8. Este punto dista de esta cara, de esa cara y luego de la arista 4, 4 raíz de 2 y 8. Calcule la medida del diedro. Así, tal cual, fue la pregunta del examen de admisión a la uni. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hallar ese ángulo? ¿Sí? Recuerda, esta es la distancia de este punto hacia este plano. Esta es la distancia de este punto hacia el otro plano. Esta es la distancia de este punto hacia la arista. Con eso tienes que resolver el ejercicio. Vamos. Cuando me dicen que la distancia de este punto hacia las caras son estos valores, primero me hago la pregunta, ¿qué cosa es la distancia de un punto hacia un plano o una cara? ¿La longitud de qué? La longitud de la perpendicular. Esto mide 4. Esto mide 4 y la raíz cuadrada de 2. Y luego tengo que preguntarme qué cosa representa la distancia entre este punto y la arista. Y eso obviamente también es la longitud de otra perpendicular. Aquí está. ¿Sí? Esta parte está en la zona no visible. Estaría así. ¿Correcto esto ahí? Listo. Ahora vamos a lo que nos pide. El problema nos pide calcular la medida del diedro. Y para hallar la medida del diedro tengo que hallar el ángulo plano. ¿Sí? Y para hallar el ángulo plano tengo que trazarle perpendiculares a esta arista a través de cada cara. ¿Sí? Y para eso tienes el siguiente detalle. Mira, perpendicular al plano, perpendicular a la arista. ¿Cierto? Tienes esos dos detalles. Como tú vas a utilizar el teorema de las tres perpendiculares para recrear ese ángulo, dime, para esta línea, ¿cuántas perpendiculares ya aparecieron y quiénes son? ¿O cuáles son? Para esta arista solamente aparecieron, al menos por aquí, esta perpendicular todavía y esta perpendicular, ¿cierto? Según el teorema de las tres perpendiculares me refería. ¿Esta quién es? Y es la primera. ¿Quién es esta? La tercera. Entonces la segunda aparece cuando hago esta conexión. ¿Cierto? Listo. Ya está. Ya tenemos entonces el primer lado del ángulo plano o rectilíneo. Pasa. Necesitamos el segundo lado. Y para el segundo lado hacemos exactamente lo mismo. En este plano también está esta línea y a esa línea le tengo que aplicar el teorema de las tres perpendiculares. La primera perpendicular sería esa o esta. ¿Esta de acá o esta de acá? Esta de acá, ¿no es cierto? Primera perpendicular. ¿Y entonces quién sería esta? La tercera. Efectivamente, la tercera. Eso quiere decir entonces que bastará con que haga esta conexión así para que me aparezca ¿quién? La segunda perpendicular a esta línea y esa es la que va a formar el ángulo recto por acá. Ya está. Hemos recreado los lados del ángulo plano. Por lo tanto, lo que el problema nos está pidiendo es la medida de este ángulo.
Vamos a ver cuánto será la medida. Para eso, muchachos, recuerda que esta distancia hacia la arista es igual a 8. Esta es una perpendicular al plano, aquí hay 90. Esta es una perpendicular al plano, allá también hay 90. ¿Cierto? Cuando esto es 4 y esto es 8, esto es conocido. ¿Cierto? Ese ángulo mide 30 grados. Cuando esto es 4 raíz de 2 y esto es 8, este ángulo también es conocido. Ese ángulo mediría 45. Entonces, ¿cuánto tendría que ser X? X tiene que ser 75. Así tal cual vino en el examen de admisión. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, ya tenemos justamente modelos de cómo trabajar con el ángulo diero y con el teorema de las tres perpendiculares, que va a ser muy importante para encontrar esas medidas. Nuevamente te lo digo. ¿Ya? Listo, continuamos por acá. Ahora vamos a hablar de otro tipo de ángulos. El ángulo formado entre una recta y un plano. También nos van a pedir en algún momento eso. ¿Cómo se mide el ángulo entre una recta y un plano? Evidentemente no hay algún aparatito que nos pueda hacer ese cálculo, ¿no es cierto? No hay un transportador como el que está colgado allá que nos permita colocarlo por acá y empezar a hacer la medición. No, así no se hace. Entonces, la estrategia para encontrar dicha medida debe ser la siguiente. Vas a tomar esta recta y la vas a proyectar sobre ese plano. ¿Qué se hace para proyectarlo sobre el plano? Se le traza una perpendicular. Tú vas a escoger cualquier punto de esta recta, aquí está por ejemplo este punto, y a partir de ese punto vas a trazar una perpendicular al plano. Ahí está. Entonces, el puntito que apareció por acá, a ese punto le solemos llamar la proyección ortogonal, ¿no? Proyección ortogonal de A. Entonces, la simple conexión entre este punto y este punto estará determinándonos la proyección ortogonal que queremos, ¿sí? O sea, tú vas a trazar la línea así. Ahí está. Toda esta recta nueva será la proyección ortogonal de la recta L sobre el plano P. ¿Ok? Vamos a llamarle a esta recta la recta L'. L' es proyección ortogonal de L sobre el plano P, sobre P. Entonces, si eso es correcto, muchachos, la medida del ángulo entre la recta L y el plano P, ¿ya?, será exactamente igual a la medida del ángulo entre la recta L y su proyección. Su proyección es L1. L', ¿no? Ahí está. Así quedaría este resultado. Entonces, de esta manera, solamente le trazamos la perpendicular al plano. Ya está, ya sé cómo se hace eso. Trazo la recta que contiene ese par de puntos y este sería el ángulo que nosotros queremos conocer. Esa es la medida del ángulo entre una recta y un plano. ¿Sí? Vamos a poner a prueba si esto me lo has entendido. Voy a borrar esto, ya lo debes tener. ¿Lo tienes, verdad? Aguanta, pues. Ya. Atención con este ejercicio, porque te puede causar cierta complicación. Es muy sencillo, pero te puede complicar un poco si es que algo no has entendido. Ya, imagínate una caja. Tú sabes que las cajas tienen caras que son rectangulares. Una caja, por ejemplo, de una lavadora, ¿no? Te compraste tu lavadora, te viene en una caja, ¿sí? Y con esa caja vas a empezar a hacer tus interacciones. Supongamos que las dimensiones de esa caja son proporcionales a 3, a 4 y a 5, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, basado en lo que te he explicado, quiero que me calcules la medida del ángulo que forma esta línea con la cara inferior. Quiero que calcules el ángulo que forma esta línea con la cara que está debajo. Para eso hemos hecho esto, pues, ¿no? Para eso hemos aprendido ese método. ¿Cuánto? 45, claro, muy bien.
Y tú sabes esto. Si hablamos de una caja, todas las caras generalmente son rectangulares. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, esta línea sería una perpendicular. Mira, ya estaba trazado. Lo que tengo que hacer para hallar el ángulo entre esta línea y ese plano es realizar la proyección de esta línea sobre ese plano. Y eso se puede lograr directamente encontrando la perpendicular desde este punto al plano, pero es hasta acá. ¿Cierto? Entonces bastará conectar este punto con este otro para que nos aparezca la proyección ortogonal. Esta es la proyección ortogonal de la línea azul. Por lo tanto, este es el ángulo que te pedí. ¿Sí? Ya está. Como esto es 3 y esto es 4, esto es 5. Como esto es una perpendicular al plano, aquí hay 90 grados. 5, 5, 90. Creo que te das cuenta de cuánto mide x instantáneamente. ¿Cuánto es el valor de x, dime? 45. ¿Fácil? Fácil. Ahora quiero que lo hagas en otra perspectiva. Calcula la medida del ángulo entre esa misma línea y el plano que está atrás. El ángulo entre esta misma línea y el plano que está atrás. ¿Cuánto sería la medida de ese ángulo? Ahí cambia la regla, ¿no es cierto? Pero la estrategia es la misma. La idea sigue siendo la misma. La idea va a ser siempre que proyectes esta línea sobre ese plano. Y para eso tienes que ubicar perpendiculares. ¿Sí o no? Para hallar el ángulo, tienes que proyectar. ¿Sí? Voy a colocarle letritas para que tú me digas si ya encontraste la perpendicular, o perdón, la proyección ortogonal. Ya. ¿Quién es la proyección ortogonal de AG sobre el plano que está detrás, sobre la cara posterior? ¿BG? ¿Sí? Ya. Correcto. Muy bien. Encontraste la proyección. Y esto es la proyección porque obviamente esta línea es perpendicular a la cara posterior, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No? Mira, ahí está la perpendicular. Esto es perpendicular a esta línea, también es perpendicular a esta otra. Es una perpendicular a la cara que está atrás. Por lo tanto, esto la convierte también en una perpendicular a la línea amarilla, que te va a ayudar bastante. Y como tú ya sabes que esto es 3, por acá será 3 y arriba también será 3. Y como sabes que esto es 5 y esto es 5, acá será 5 por la raíz cuadrada de 2. ¿Cierto? Entonces puedes hallar la medida de este ángulo, que ahora voy a dar el valor de y, con esto y con esto. Entonces tú dices, profesor, seno, ya, seno de y. Seno de y saldría 3 entre 5 y la raíz cuadrada de 2. Y si tú quieres racionalizas o si quieres le das así. Y de eso deduces el valor de y utilizando razones trigonométricas inversas. ¿Cierto? ¿Se entendió? ¿Alguien llegó más o menos a esto? ¿Sí? ¿Se han llegado? Ok, ahora vamos a algo más bravo. De la misma pregunta. Calcula la medida del ángulo entre esta línea y el plano que está acá. Al costado. El plano DCGH. La misma, azul. El ángulo que forma a la línea AG con respecto a este plano. Una vez más. Creo que ya te diste cuenta de quién va a ser la proyección, ¿verdad? ¿Puede decirme quién es la proyección? Sobre este plano sería DG. ¿Por qué? Porque esta es la perpendicular. Muchas veces te dan la perpendicular, no tienes que hacer mucho esfuerzo en ese aspecto. Y ahora simplemente conectas. Ahí está. El ángulo que te están pidiendo es este. Voy a darle el valor de z. Para encontrar ese ángulo tú dices, acá mide 4, arriba también mide 4. Puedo jugar con esto, ¿no? Y dices, seno de z será igual a 4 entre 5 y la raíz cuadrada de 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Oye, el x también sería seno de x, igual que 1 entre la raíz cuadrada de 2, ¿no? ¿Alguien nota algo extraño?
¿Mm? Podría colocar 5 por acá y 5 por acá, para que se parezcan mucho. ¿Alguien nota algo extraño? ¿Sí o no? Para eso tiene que ser muy trigonométrico y bastante geométrico también. Mira, 3, 4, 5, los denominadores son lo mismo. ¿Sí o no? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué relación va a aparecer? Como este es 5, si lo elevo al cuadrado, me sale un valor. ¿Qué va a ser equivalente a la suma de los cuadrados de estos? Ah, mira, el seno de x al cuadrado me va a salir lo mismo que el seno de y al cuadrado más el seno de z al cuadrado. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Extrañamente. ¿De acuerdo, muchachos? Quizás también pueda funcionar esto mismo en otras situaciones muy parecidas. Listo. Vamos entonces ahora a este teorema. Teorema de Tales en el espacio. ¿Ok? Tú conoces el teorema de Tales en el plano. En el plano se dijo que para que el teorema de Tales se dé, tú debes tener 3 rectas paralelas como estas, cortadas por 2 rectas secantes. Al ser cortadas, por aquí están determinando segmentos que miden A y B, y por acá segmentos que miden M y N. El teorema de Tales dice que A entre B tiene que ser exactamente igual a M entre N, ¿cierto? Ya, esto es lo que se sabe. En el espacio, lo que vamos a hacer es cambiar las rectas paralelas por planos paralelos. ¿Ok? Planos paralelos. Y vamos a decir, si el plano P es paralelo con el plano Q y el plano Q es paralelo con el plano R, si eso es cierto, entonces ocurrirá lo mismo que ha ocurrido acá, la proporción. ¿Proporción entre quiénes? Obviamente entre los segmentos que están quedando determinados por la intersección en cada una de estas rectas con los planos. O sea, el segmento AB y el segmento BC. Sería AB entre BC. Sería DE entre EF. DE entre EF. Ahí está. Esta sería, ¿no?, la aplicación del teorema de Tales en el espacio. Pero ¿por qué se cumple? ¿Y qué condiciones debo tomar en consideración? ¿Estas rectas serán secantes o serán cruzadas? ¿No? ¿Serán paralelas? ¿Qué cosas debo tomar en cuenta? Muchachos, la única consideración es que estos planos tengan que ser paralelos, nada más. Las rectas no importa. Pueden ser paralelas, pueden ser secantes, pueden ser cruzadas. Y en el caso de las cruzadas es donde muchos se preguntan, profe, ¿cómo va a ocurrir eso en las cruzadas también? Pues es evidente. Pero esto, muchachos, tienes que aprovecharlo de acuerdo a un teorema que les había mostrado ya anteriormente. ¿Sí? ¿Recuerda qué pasaba cuando teníamos 2 planos paralelos y le cortábamos con un plano secante? ¿Sí? Mira, techo, piso. Esos planos son cortados por la pared. ¿Cierto? Esa pared con el techo y el piso determinan esas intersecciones que son esta línea y el zócalo. ¿Cómo son la línea y el zócalo? Paralelas. Eso es lo que había mencionado. Para demostrar esto tengo que comprender ese detalle. Si yo tengo 2 planos que son paralelos, un plano secante va a determinar con ellos líneas paralelas. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso lo podemos recrear así, mira. Conectamos este par de puntos, luego este otro par de puntos. Este sería una parte del plano secante a los 3 planos paralelos. Una parte nada más. Centrémonos con estos 2 planos paralelos. Entonces, si ese plano está pasando de esta forma, esta línea sería la intersección entre ese supuesto plano y los planos paralelos. Y este plano más que nada. Entonces, con el segundo plano debería formarse una línea muy parecida, paralela a la que estás viendo por allá. Estas líneas tienen que ser paralelas. ¿Ok? Listo. Ahora, de la misma forma, observa lo siguiente. Por estos 3 puntos, C, F y D, también se puede trazar otro plano. Otro plano que será secante a estos 2 planos. Y como los planos son paralelos, esta intersección y la intersección que habrá por arriba también tendrán que ser paralelos. Acá está la intersección, ¿ves? Ahí está, ¿no? Pasó por este punto, pasó por este punto, esa es la intersección. Entonces, esa nueva intersección tiene que ser paralela con esta línea. Y ahora, la demostración con esto se hace mentalmente. Miren, para este par de líneas paralelas, el corolario de Tales diría AB entre BC
será igual a DM entre MC. ¿Sí o no? ¿Sí? Repito, para este triángulo, como esta línea y esta línea son paralelas, AB es ABC, como DM es AMC. Corolario de Tales. Y para el otro triángulo, el mismo corolario de Tales nos dice que DM es AMC, ¿como quién? Como DE es AE. Si recapitulas todo lo que has visto, sería AB entre BC, igual que DM entre MC, y es igual que DE entre EF. Conclusión, AB es ABC, como DE es AF. Y las rectas no parecen ser secantes, pareciera que van a ser cruzadas. ¿Ok? Listo, muchachos. Esas son todas las cosas que nosotros debemos aprender el día de hoy para trabajar ahora sí con los ejercicios de nuestro libro. ¿Sí? Registren lo que tengan que registrar. ¿Sí? Vamos por allá y empezamos con los problemas. Problema 77. Dice, alguna intersección de dos ángulos diedros son dos rectas paralelas. ¿Sí? Alguna intersección de dos ángulos diedros es una recta. Son dos rectas paralelas. ¿Alguna? ¿Puede darse ese caso alguna vez? ¿Sí? ¿Estás seguro? Veamos. Una vez más y eternamente, por siempre, nuestro cubito. El cubito siempre en este tipo de preguntas, bueno, no siempre, ¿no? La mayoría de veces es importante tomarlo en consideración porque nos va a ayudar a responder fácilmente a preguntas de este tipo. Ya está. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, extiendo una de las caras así y esta otra cara así, ¿estarías viendo un ángulo diedro? Sí, estás viendo un ángulo diedro. La arista de ese ángulo diedro estaría representada por esta línea. ¿Ok? Y si yo extiendo esta cara en este sentido y esta otra cara en ese otro sentido, estarías viendo un segundo diedro cuya arista sería esta línea. ¿Cierto, muchachos? Ahí están dos ángulos diedros. Dice, alguna intersección de dos ángulos diedros. ¿Cuáles son las intersecciones entre esos dos ángulos diedros? ¿Qué son? Son esta línea, ¿cierto? Y esta línea. ¿Sí o no, muchachos? Esas líneas serán las intersecciones. La pregunta es, ¿cómo son esas intersecciones? Si hablamos de un cubo, es obvio, ¿no? Esas intersecciones son paralelas. Por lo tanto, existe la posibilidad, como en este caso, de que las intersecciones entre dos ángulos diedros sean dos líneas paralelas. Como dice alguna, entonces marcamos directamente esto como verdadera. Ese es el caso. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Vamos a la segunda proposición. Dice, si alguna intersección, si la intersección de una recta y un ángulo diedro es el vacío, entonces la recta es paralela a la arista del ángulo diedro. ¿Verdadero o falsa? Falsa dice por allá. Verdadero dice otro. Vamos a recrear el ángulo diedro, ¿ya? Así pequeñito nada más. Adelante. Ahí está. Dice, si la intersección de una recta y un ángulo diedro es el vacío. Evidentemente, si la recta en cuestión estuviera más o menos por acá, hacia arribita, en la zona interior del ángulo diedro, no tendría intersección ni con esto, por lo tanto sería paralelo con la arista. Sí, ocurriría ese caso. Pero, y ahí viene la cuestión,
¿Qué te parece si trazo una recta por detrás? ¿Sí o no? El ángulo diero tiene límites. El ángulo diero no está formado por planos. Está formado por semiplanos. Así que empieza por acá y se va hacia la derecha. Y empieza ahí y se va para arriba. Y debajo y atrás, nada. No hay nada. Por lo tanto, yo puedo colocar una recta allá detrás o debajo, si tú quieres. Correcto. Y esa recta no tendría puntos de intersección para nada con este diedro. Y eso no obliga a que tenga que ser paralela con esta línea, ni con las caras, ni nada por el estilo. Entonces, la proposición sería falsa. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Perfecto. Tercera proposición dice, si una recta es paralela a una cara de un ángulo diero, entonces es paralela a la otra cara. Eso es falso. ¿Por qué? En esto te puedes apoyar con el cubo. Otra vez el eterno cubo. ¿Sí? ¿Cómo el cubito nos ayudaría en esta proposición? ¿Cómo nos ayuda? Para que nos ayude, vamos a hacer lo siguiente. Primero la lectura. Dice, si una recta es paralela a una cara del ángulo diedro, ¿sí? Paralela a una cara del ángulo diedro, entonces es paralela a la otra cara. Vamos a representar uno de los ángulos diedros, ¿ya? ¿Sí? Miren, lo voy a representar con un color distinto. ¿Qué color podría ser? Verde vamos a poner. Aquí está. Este viene a ser nuestro diedro. ¿Sí? Cara, cara. ¿De acuerdo? Tenemos las dos caras. La arista, obviamente, sería esta línea. Pregunta. Si este es el plano, ¿qué líneas son paralelas a este plano? Todas las que están acá arriba. ¿Cierto? Todas esas. Esta es paralela evidentemente a este plano, esta también es paralela a este plano, e incluso alguien puede decir, profesor, yo le puedo trazar esta línea y también será paralela a este plano, ¿sí o no? También. Pero con esa condición me dice, entonces también es paralela a la otra cara. ¿Acaso esta línea es paralela con esta cara? No, no es necesariamente. Correcto, esta será paralela con el plano este, pero secante al otro en este caso particular. Entonces la proposición sería falsa también. Listo. Ya está respondida esta pregunta. Vamos a la siguiente. Ya, pregunta número 79. La pregunta 79 dice, en un cuadrado ABCD, las circunferencias de diámetro AC y BD se intersecan en el punto P. Me imagino que esas circunferencias deben ser espaciales, ¿no? Imagino eso. Ya, ese es el cuadrado ABCD. Me dicen las semicircunferencias de diámetros AC y BD, ¿ya? Diámetro AC y diámetro BD, esas semicircunferencias se intersecan en el punto P, ¿ok? Y la proyección ortogonal de P sobre el plano ABCD es el punto M de BC.
Y acá me dicen que BM es igual a MC, o sea, M es punto medio. Por acá. Aquí está M. A ver, recapitulando. Este punto es punto medio de este lado. Y este punto es la proyección ortogonal de P sobre este plano. Y si es la proyección ortogonal de P, entonces P debería encontrarse aquí arribita. O tal vez está abajo, no sé. ¿Sí? Y ahora, recordando las condiciones del problema, dice que había dos semicircunferencias cuyos diámetros son AC y BD secantes en este punto. Ahora sí ya podemos recrear a esas semicircunferencias. Una de las semicircunferencias podría ser dibujada de esta forma. ¿Cierto? Y la otra semicircunferencia podría haber sido trazada de esta forma. ¿Ok? Ambas secantes en este puntito P. Como esta es la proyección ortogonal, aquí tendrías el ángulo de 90 grados. Dime, ¿ya entiendes más o menos de qué va el problema? Más o menos, ¿no? Listo. Queremos calcular la medida del ángulo diero PADC. Nos piden la medida del ángulo diedro P, AD y C. Esta notación hay que tenerle mucho cuidado. ¿Ya? Porque he notado ya en varios estudiantes que les confunde esta notación. Recuerda que el ángulo diero está formado por ¿qué cosas? Semiplanos. Y para encontrar la medida que tengo que buscar, la arista, muy bien. ¿Y qué más? El ángulo plano o rectilíneo. ¿Sí? Esas son las cosas fundamentales que debo saber de este capítulo. El ángulo plano está formado, perdón, el ángulo diero está formado por semiplanos, ¿de acuerdo? Y para encontrar la medida tengo que encontrar el ángulo plano, nada más. ¿Cómo detecto yo quiénes son los planos que forman parte del diedro? Para eso, muchachos, les muestro este truquito. En la notación está todo, ¿sí? Pero antes de ver la notación, muchachos, recordemos este caso. Alguna vez, cuando quisimos determinar un plano, hemos dicho que debemos utilizar 3 puntos no colineales, ¿verdad? ¿Sí? Y de esto se deriva el teorema. Si yo tengo un punto exterior a una recta, ese punto y esa recta también determinan el plano. Esta es la manera como yo voy a identificar los planos que van a formar el diedro. ¿Sí? ¿Cómo los identifico según la notación? Fácil. Tú simplemente haces una agrupación. Piensa primero en esto. P y AD. P es un punto y AD es una línea. Así como viste por acá, punto y línea van a determinar un plano. Entonces, habrá un plano seguramente inclinado que va a estar generando una cara del diedro. ¿Sí? Intentemos representar ese plano. Esto solamente con fines de visibilidad, nada más. Esa sería una parte de la cara del diedro. ¿Me entienden? ¿Sí? Muy bien. Si es posible, puedes pintarlo, ¿no? Sombrearlo, lo que tú quieras. Ya está. Esa es una cara. ¿Cuál es la otra cara? Para encontrar la otra cara se hace el mismo procedimiento. Se toma esta notación, pero ahora se hace así. C es un punto, AD es una recta. ¿Cierto? ¿Dónde está C? Ahí está. ¿Dónde está AD? Está acá. ¿Quién es el plano en cuestión? Todo el cuadrado. ¿Cierto? Ya está. Ya tienes las dos caras. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que hacer. Identificar primero esas dos caras. Ahora que ya tenemos las caras, vamos con la arista. ¿Quién es la arista? En la notación te lo dicen. Lo que está al medio. AD es la arista. Listo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ubicar el ángulo plano o rectilíneo. Y para ubicar el ángulo plano o rectilíneo, ¿cuál es nuestro teorema de bandera? El teorema de las tres perpendiculares. Muy bien. Listo. Si vamos a trazarle las perpendiculares a esta línea, tengo que identificar la primera, la segunda y la tercera. ¿Ya tienes la primera? Sí, ya te lo dieron, ahí está, ¿no? PM es la primera. Vamos con la segunda. Una cosita, estas líneas, como son diagonales, van a tener que pasar necesariamente por el punto medio del cuadrado, ¿no? Y estos segmentos van a tener que ser también congruentes.
Eso quiere decir que si yo conecto ese punto medio con este otro punto que también es punto medio y me paso un poquito, en el triángulo isósceles que ves aquí arriba, el triángulo isósceles BOC, esta sería una mediana, obviamente también sería una altura, ¿cierto? Y por paralelismo entre esta línea y esta línea, acá abajo también tendrá que haber otro ángulo recto. Mira, tracé la segunda perpendicular. Y esa segunda perpendicular representaría uno de los lados de nuestro ángulo plano o rectilíneo. Lo voy a pintar así en rojito porque así es como te lo enseñé. ¿Sí? Ya está, ya tenemos el primer lado. Necesitamos el segundo lado. ¿Dónde está? Vamos a llamarle N a este puntito. Sería punto medio también, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¿El segundo lado quién será? Mira, estamos aplicando el teorema de las tres perpendiculares, ¿cierto? Esta sería la primera, esta sería la segunda, vamos con la tercera. La tercera sería la conexión entre N y ese punto P. Aquí está. ¿Sí? Y como se trata de una perpendicular, vamos a representar esto con el ángulo recto. Y listo. Entonces, esa línea sería el segundo lado de nuestro ángulo plano o rectilíneo. Por lo tanto, una vez que hemos identificado el ángulo, aquí está la medida. ¿Me dejo entender? Ojo, tienes que buscar los planos, no tienes que buscar el ángulo rectilíneo directamente, eso se hace posterior a la identificación del ángulo diedro. ¿Ya? En algunos casos me dicen, ¿no, profesor, no sería el ángulo diedro PNC? Porque tal vez muchos de ustedes hayan confundido eso, no es así. Esta línea no te dice, esta expresión no te dice eso. ¿Ya? Así que tengamos mucho cuidado. Muy bien, entonces ahora hay que calcular el valor de X. ¿Ya? Nos pedían calcular el valor de X y esto lo hacemos, como decíamos, con el teorema de las tres perpendiculares. En este caso el teorema de las tres perpendiculares dice que PM, ¿para quién estamos aplicando? Para AD, ¿cierto? PM sería la primera, MN sería la segunda y finalmente PN sería la tercera perpendicular. Listo, muchachos. Ahora que ya tenemos las tres perpendiculares, ya tenemos la ubicación exacta del ángulo. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar su medida. Y para eso también hay que tomar en cuenta que esto mide 90 y aquí es donde tengo que trabajar. Aquí centramos nuestra mirada. Veamos qué condiciones tenemos adicionalmente en el problema. ¿Tenemos alguna condición? No tenemos nada más, ¿no? Claro, no tenemos nada más, pero para eso podemos trabajar con las semicircunferencias que para eso nos lo han dado. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Si este segmento tiene el valor de A, por ejemplo, ¿cuánto mide este de acá? Mira, hacia arriba es A. ¿Cuánto mide hacia abajo? Hacia abajo mide A. Habrá que buscar la longitud de este segmento. Y para eso tú dices, profesor, esta línea es un radio para esta semicircunferencia. ¿Sí o no? Mira, acá está el centro. Como acá tengo 90, obviamente también lo tengo por acá, ¿cierto? Arriba también será A, por acá también será A. ¿Estás de acuerdo con que esos van a ser A? Claro, porque el cuadrado tiene por acá un ángulo de 45, ¿no? Diagonal, A por acá, A por allá. ¿Cuánto mide este segmento? A por la raíz cuadrada de 2. Y esto te había dicho que era el radio de nuestra semicircunferencia. Por lo tanto, conectando ese punto con este otro punto, estaría generando un segundo radio, que debería tener exactamente la misma longitud. Así que acá le ponemos A y la raíz cuadrada de 2. Y ahí es donde todos lo notan, ¿verdad? Lo ven. Esto es A, esto es A raíz 2. ¿Cuánto estaría midiendo este tramito? Muy bien, eso estaría midiendo A. Ya está. Entonces, A, 2A, me parece conocido ese valor. ¿Cuánto es X? 53 medios. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Ya? Empezamos con un problema de esta naturaleza. Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí. Estaremos continuando ya la siguiente sesión, ya correspondiente a lo que serían los ángulos triedros, ángulos poliedros. ¿Ok? Ya será la próxima clase. Muchas gracias.